¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Un programa especial el que les hemos preparado para el día de hoy, en el que vamos a arrancar una serie de programas en los que vamos a ir repasando algunos de los acontecimientos más importantes del año, de este 2025, en materia económica. Hoy centrados en materia energética y con un invitado muy especial. Comenzamos. Y permítanme la licencia de que en estos programas especiales que estamos preparando para Navidad, para estas fechas tan entrañables, bueno, pues utilicemos estas sintonías algo más navideñas, porque estamos en esas fechas. De hecho, lo primero que tengo que hacer es saludar a mi invitado de hoy. Me encanta tenerle, y más para hablar de estos temas, porque es quien más y mejor se lo sabe, que es don Manuel Fernández Ordóñez, de Good Mafo, para la familia de Radio Libertad Digital. Un gusto tenerte aquí en el estudio Con Ánimo de Lucro. ¿Cómo estás, amigo? Tengo que felicitarte la Navidad. Bueno, igualmente. Lo habrás pasado fantástico con tu familia. Desde luego. Hombre, eso es fenomenal. A pesar del gobierno. A pesar del gobierno. Y a pesar del año que nos han dado en tema energético. Bueno. Pocos años se me ocurren a mí, Manuel, más importantes para esta disciplina, para la energía y para un país como España, porque nunca antes se había producido un apagón como el que sufrimos en primavera. Es decir, si hay un año que tenemos que repasar todo lo que ha sucedido en materia energética, sí o sí era este 2025. Sí, bueno, en el sector energético siempre suceden muchas cosas. Es un sector, como bien sabes, probablemente, si no es el más intervenido, será el segundo más intervenido de la economía tras la banca. Y siempre suceden cosas y pocas buenas. Desde luego. Pero es cierto que este año, bueno, pues ha sido especial, entre comillas, especial para mal, porque hemos vivido, bueno, pues un apagón que nos ha puesto en el punto de mira, en la diana mediática a nivel internacional, más por el ridículo que por haber hecho las cosas bien, ¿no? Yo creo que es un año que hay que repasar, efectivamente. Por el ridículo. Y fíjate que ya ha llovido desde el apagón. Estamos hablando de que sucedió el 28 de abril. Ha pasado muchas semanas, meses desde entonces. Todos, sobre todo aquellos que sois expertos en la materia, sabéis, si no perfectamente, sí muy cerca de exactamente qué pasó aquel día, por mucho que los informes oficiales hablen de muchos aspectos, de muchas cosas que sucedieron ese día, pero no quieren centrar el dedo en la llaga. Y sí que vimos, de hecho, hace poco en un foro precisamente sobre energía que se celebró en Libertad Digital, los especialistas, por ejemplo, de Iberdrola, que vinieron a aquel foro, sacaron mapas con puntos rojos dentro de la red eléctrica donde se evidenciaba que había problemas y que podrían generar de nuevo problemas tan gruesos, tan gordos como sucedió aquel día, en el que, recordemos, perdimos la luz en todo el territorio nacional, afectando a Portugal y también a algunas zonas del sur de Francia, y en algunos casos, tardando en recuperar esa luz más de 24 horas. Sí, las causas para un ciudadano, entre los cuales, por supuesto, me incluyo, un ciudadano anónimo, tener acceso a los datos es imposible, ¿no? Es decir, podemos saber lo que pasó, pues a ciencia cierta no, a ciencia cierta lo sabremos en algún momento. También es cierto que debemos avisar a todos los ciudadanos que tardaremos en saber, y tardaremos lo que tarden en ejecutarse los juicios, ¿no? Porque esto va a acabar en los tribunales. Porque el actor principal de esta obra de teatro, que es Red Eléctrica, no ha hecho ni siquiera un atisbo de reconocer ni un mínimo de mala gestión, negligencia, o llamémoslo como queramos, ¿no? Por tanto, sin disponer de toda la información, lo que sí que tenemos es intuiciones bastante dirigidas a que el mix eléctrico planificado por Red Eléctrica aquel día no era correcto. Esto es algo que no solo digo yo y no solo dice mucha gente, lo dice también el Gobierno de España en su informe, que el mix eléctrico del día 28 de abril
planificado por Red Eléctrica no era adecuado, no era correcto para asegurar el suministro de electricidad y hacer que ese día los españoles tuviéramos un sistema eléctrico seguro y estable. No lo era. Red Eléctrica lo niega, Red Eléctrica no lo admite y Red Eléctrica, bueno, pues ha puesto el ventilador de desviar la atención, ¿no? Y es lo que lleva haciendo todos estos meses. En la Comisión de Investigación del Senado, porque el Partido Socialista ha bloqueado la Comisión de Investigación del Apagón en el Congreso de los Diputados, haciendo ese uso tan totalitario al que nos tiene acostumbrados de la mayoría parlamentaria que detentaba hasta ahora y que ha perdido. La única comisión de investigación es la del Senado, donde han comparecido varios miembros de Red Eléctrica que no han respondido absolutamente a ninguna pregunta que nos haya ayudado a clarificar lo que pasó aquel día. Por tanto, no estamos solo ante un, digamos, evento que nos dejó al albur de los acontecimientos, algo que era absolutamente inesperado, algo que inesperado del todo no, porque había indicios, pero algo que nos cogió por sorpresa, pero que tiene un responsable que está intentando desviar la atención de su propia responsabilidad y que esto, como digo, va a terminar en los tribunales. Pero también te digo que la comisión del Senado le está poniendo al juez las cosas bastante fáciles. Bueno, pues eso está muy bien. Habrá que ver cómo evoluciona. Pero te voy a proponer un ejercicio de memoria, Manuel. Vamos a escuchar, vamos a intentar que sea de la manera más cronológica posible la primera reacción del presidente del gobierno en el mismo día del apagón. Atención a cómo reaccionó el señor Pedro Sánchez cuando se fundieron los plomos en toda España. Los operadores esperan que se restablezca a medida que vuelva la electricidad. Recordemos, casi en el 50% en este último momento, en este último dato que nos ha suministrado el operador privado Red Eléctrica. Ojo a las palabras que empleó en ese momento el señor presidente del gobierno. Los últimos datos que nos ha facilitado el operador privado Red Eléctrica. Aquí cabría la oportunidad de preguntarle al presidente del gobierno, pero vamos a ver, señor Sánchez, ¿de quién depende Red Eléctrica? Bueno, han pasado, han pasado muchos meses, ¿no? Porque si el apagón hubiera sido hoy, yo creo que el presidente del gobierno le hubiera dicho, señor presidente, estamos en toda España sin luz. Y yo creo que automáticamente hubiera dicho algo del tipo menuda inventada, ¿no? Claro. O sea, yo creo que han pasado meses y todavía estábamos en otra situación en aquel momento, pero efectivamente es muy lamentable el pueril intento inicial del presidente del gobierno de desviar la atención y hacer ver que Red Eléctrica era una empresa que no tiene ningún tipo de relación ni con el gobierno de España ni con el Partido Socialista, ¿no? En este perenne intento de este gobierno de colonizar absolutamente primero todas las instituciones del Estado, una tras otra, hasta destruir los pilares fundacionales del Estado, que es en lo que estamos viviendo, para automáticamente pasar a la fase 2, que es colonizar las empresas privadas. Telefónica, ahora Indra, poner gente afín en empresas clave como Red Eléctrica, para luego declinar ninguna responsabilidad en absolutamente nada que suceda. Entonces, claro, que el presidente del gobierno en su intervención inicial nos dijera, lo primero, no hay luz, gracias presidente. Segundo, lo acabamos de escuchar literal, la luz volverá según se vaya restableciendo el servicio. Gracias presidente. O sea, es de verdad. Yo entiendo que él está acostumbrado a hablar para sus votantes, pero el resto de España no somos imbéciles. Denle al interruptor a ver si se enciende la luz. O sea, es una cosa antológica, ¿no? Lo de este personaje. Pero la realidad es que la presidenta de Red Eléctrica es una persona absolutamente sin ningún tipo de preparación para ostentar el cargo que ostenta, algo que ella en la comisión del Senado no solo defiende, sino de lo que estaba orgullosa, que decía que de todos sus antecesores solo 2 tenían un puesto técnico, que ella era jurista, pero que ella era presidenta no ejecutiva,
que es el nuevo eufemismo para presidenta que no sabe nada de lo que hace, Claro. ¿no? Presidenta no ejecutiva. Bueno, pues Red Eléctrica tiene una participación del Estado, es una empresa de capital mayoritariamente privado, pero con un claro control del Estado, hasta tal punto que a la presidenta no ejecutiva la elige el partido que está en el gobierno, ¿no? Por supuesto. Entonces, tratar de echar la culpa al mercado, al capitalismo, a las empresas privadas, de lo que probablemente, y los jueces lo dirán, sea una mala gestión de una empresa concreta, controlada desde la cúpula del Estado, pues me parece pueril y me parece un insulto al ciudadano. No, y que demuestra que algo que todos pensábamos o dábamos por hecho, que es que España será lo que quieras, pero la red eléctrica... Yo hasta el momento del apagón siempre di por hecho que teníamos una red eléctrica robusta, fuerte, envidiable, un ejemplo para otros países, hasta que nos dimos cuenta de que el rey estaba desnudo. Pero el señor presidente del gobierno en su primera locución habló de operador privado, pero es que en su segunda siguió insistiendo en lo mismo. La orden que nosotros dimos a Redella, al operador privado, es que comunicara constantemente y de manera regular todos los avances que se produjeran en la reposición del suministro enérgico. Suministro enérgico, quería decir energético, el señor presidente del gobierno. No solo insistía en que Redella era operador privado, cuando todo el mundo sabe que depende de quién depende y que a su presidente le nombra a quien le nombra y que sus presupuestos dependen de lo que dependen, sino que, como bien dice Manuel Fernández Ordóñez, a lo que se dedicó fue a esparcir basura y a echar la culpa a cualquiera menos a cualquier ente público. Y esto fue lo que dijo de las nucleares en esos días. Justo al... Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas. Manuel, es que a uno se le erizan los vellos cuando recuerda aquel día y recuerda la basura que se esparció sobre las empresas privadas y en concreto sobre otro de los puntos calientes en este 2025, que son las nucleares. Luego hablaremos más en profundidad de este asunto, pero quería recordar este momento en el que Sánchez señaló directamente a las nucleares como el problema del apagón. Permíteme hacer una digresión en este momento, ¿no? Porque yo creo que estamos en una situación como sociedad avanzada, como país, donde una persona dice que el presidente del gobierno se ha reunido en un caserío con un terrorista para negociar una investidura y lo primero que el presidente dice, eso es mentira, ¿vale? Y entonces los ciudadanos nos vemos obligados a tratar de hacer un análisis de esclarecimiento de la situación para decidir a quién crees. Y claro, nos han forzado, nos han llevado a una situación en la que uno tiene que decidir si cree a dos puteros corruptos, a un presidente del gobierno mentiroso, psicópata compulsivo, o a un terrorista. Correcto. Y lo peor de todo es que el presidente del gobierno no es el que más credibilidad tiene de los cuatro. Entonces, cuando el presidente del gobierno habla de centrales nucleares, pues imaginaros la credibilidad que tiene, sobre todo cuando acusa al resto de... Hablan desde la ignorancia. Hablan desde la ignorancia. Yo creo que es nuevamente un intento de desviar la atención y sobre todo un intento de enarbolar banderas ideológicas que la izquierda española lleva sosteniendo décadas sin saber muy bien por qué, cuando ya históricos líderes socialistas que fueron los que ayudaron a construir esa bandera, como Jordi Sevilla, hace tiempo ya que han abandonado ese barco, porque saben de manera segura y de manera contundente que las centrales nucleares españolas son una apuesta segura por la estabilidad del sistema eléctrico, son un pilar fundamental de la producción de electricidad en nuestro país y son una tecnología de la que no podemos prescindir. Decir en un evento como el apagón, donde, recordemos, han muerto
varias personas en nuestro país y nadie asume ningún tipo de responsabilidad. En unos momentos tan duros, que el presidente del gobierno salga a poner el foco y la diana sobre las centrales nucleares diciendo es que no ayudaron a reponer el servicio porque estaban apagadas. Claro, porque están diseñadas para eso. Es como si usted me dice, es que la asociación de vecinos del barrio de La Elipa no ayudó a reponer el servicio. Claro, porque no lo tienen que reponer ellos. Lo tienen que reponer otros actores. Y que luego da la sensación de que las centrales nucleares entran en parada a placer sin que Red Eléctrica tenga nada que ver. Al final son paradas que de un modo u otro Red Eléctrica coordina para que no haya... Todo el mundo sabe que si el día 28 hubiéramos tenido más potencia firme, más potencia síncrona en el sistema, el apagón no hubiera tenido lugar. Lo sabe cualquier técnico del sistema eléctrico en España. Cualquiera. Si hubiéramos tenido más nucleares operando, ¿se hubiera producido el apagón? No lo podemos saber porque no sabemos hasta qué nivel de potencia firme adicional hubiéramos necesitado aquel día, sobre todo en la región sur de España, para que el sistema no se nos cayera. Lo que sí sabemos es que Red Eléctrica, que es la responsable de hacer el mix eléctrico, aquel día no hizo un mix eléctrico acorde a la seguridad de suministro. Y eso lo ha dicho el propio gobierno de España, el gobierno del señor Sánchez Pérez Castejón. Lo dijeron ellos en un informe. No lo digo yo. Por tanto, más potencia firme nos hubiera salvado del apagón aquel día y más nucleares en el sistema, desde luego, hubieran ayudado, no hubieran empeorado la situación. Mucho más, hubieran aportado energía síncrona al sistema, hubieran dado estabilidad y probablemente hubieran al menos servido de resistencia. Regulado las sobretensiones, que es el problema que tuvimos aquel día. Fue tremendo, pero es que en ese día posterior al apagón vamos a escuchar dos sonidos. Uno, de nuevo, al presidente del gobierno echando las culpas a los operadores privados. Y después vamos a escuchar cómo abría el informativo Juan Pablo Polvorinos al día siguiente del apagón, donde ya se atisbaba cuál era el problema que habíamos tenido. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto. Y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Vamos a exigir las responsabilidades a los operadores privados. Y si las responsabilidades hubiera que exigírselas al operador público, a Red Eléctrica, por no haber planificado bien el mix que tenía que operar ese día, por insistir en que las energías renovables, fotovoltaicas y eólicas tenían que ser las absolutas protagonistas, porque así seríamos el primer país de Europa en sostener su sistema eléctrico energético únicamente en este tipo de tecnologías, siendo los pioneros, los primeros en energías verdes, como según se dijo en los informes aquellos días, estaban denunciando los técnicos que, ojo, que esto es peligroso, ojo, que así nos la estamos jugando. Bueno, vamos a escuchar cómo abría el informativo Juan Pablo Polvorinos aquel día y a qué se estaba ya apuntando cuando el señor Pedro Sánchez esparcía mierda entre los operadores privados. De manera que, sin conocer cuál es el motivo, lo que sí que podemos empezar es a descartar algunas de las hipótesis que se habían barajado ayer como el origen de este apagón. La Agencia Estatal de Meteorología ha descartado ningún fenómeno meteorológico o atmosférico adverso, y Red Eléctrica Española ha confirmado esta mañana que descarta también el ciberataque. De manera que la opción que cobra más fuerza es la de un problema en el sistema generado por, dicen los expertos, una sobreexposición de renovables, lo que pudo generar el desequilibrio que condujo al caos. Una sobreexposición de renovables. A día de hoy, meses después, Manuel, sigue siendo la opción más ajustada a lo que realmente sucedió, ¿no? Antes de llegar a eso, hay cosas interesantes en estos audios que hemos escuchado. Primero, el gobierno de España alimentó falsamente durante semanas la hipótesis de un ciberataque. A propósito, con los actores Óscar López y el señor Hernando, que iban a las reuniones con Red Eléctrica y seguían alimentando la hipótesis del ciberataque, cuando desde el día 1 ya sabíamos que era falsa. De hecho, la directora de operación de Red Eléctrica no estaba en Red Eléctrica porque estaba de vacaciones el día 28. Y la persona que eligieron para salir de portavoz a explicar era Eduardo Prieto.
Eduardo Prieto el día 1 fue cuando dijo que no había sido un ciberataque. Y automáticamente le quitaron del mapa. No salió más. Es una persona con un nivel técnico extraordinario dentro de Red Eléctrica, un profesional de reconocido prestigio en todo el sector y una persona que podría haber arrojado mucha luz sobre lo que estaba ocurriendo, pero cometió el error de decir la verdad. Algo imperdonable en esta dictadura sanchista que vivimos, ¿no? Dijo, no, que esto no es un ciberataque. Que Red Eléctrica sabe desde el primer momento lo que ha pasado. O sea, el pedir datos a las empresas eléctricas para luego airear públicamente y llorar desconsoladamente de que es que los actores privados no me han dado la información, que ya la tienes, que no te hace falta, que sabes perfectamente lo que ha pasado. Y el primer informe de Red Eléctrica, más que escrito por unos técnicos, más bien parece escrito por un bufete de abogados haciendo control de daños. Cualquiera que lo lea lo puede ver, ¿no? Por tanto, estamos en una situación muy grave, porque hay algo que la gente que nos escucha y los ciudadanos tienen que saber. El sector eléctrico español está absolutamente intervenido. Los procedimientos de operación de Red Eléctrica, que son de obligado cumplimiento para todos los actores en el sector eléctrico, se publican en el BOE. Están publicados en el BOE. ¿Qué me dice Red Eléctrica? Que aquel día los actores del sector eléctrico, es decir, los generadores, no estaban cumpliendo los procedimientos de operación. ¿Es eso lo que me quieren decir? Bueno, pues vaya usted a un juez y denuncie, pero no han ido. Si los operadores privados no cumplen los procedimientos de operación, ¿de quién es la culpa? ¿Quién fiscaliza a los operadores privados para que esos procedimientos de operación se cumplan? ¿Qué me quiere usted decir? ¿Que los cumplían siempre, pero el día 28 no los cumplieron? Curiosamente, solo el día 28. ¿No puede ser, acaso, que los procedimientos de operación estén obsoletos? ¿No puede ser que el procedimiento de operación 7.4 de control de tensión en el sistema eléctrico esté obsoleto para el mix eléctrico que tenemos ahora en España con una altísima penetración de renovables? ¿No puede ser que Red Eléctrica supiera desde hace muchos años, al menos desde 2020, que ese procedimiento de operación 7.4 estaba obsoleto? ¿No puede ser que Red Eléctrica le pidiera a la CNMC en el año 2020 que le revisaran el procedimiento de operación 7.4? ¿No puede ser que Red Eléctrica y la CNMC no hicieran nada en 5 años y ese expediente durmiera en un cajón y se aprobara de urgencia en junio del año 25? ¿No puede ser que los criterios de seguridad de la red eléctrica, como publicó en exclusiva y en primicia esta casa, Libertad Digital, fueran del año 1999 y del año 2000 y no se hubieran revisado en 25 años? ¿No puede ser que la culpa será de alguien más que de los operadores privados? No sé, son preguntas que los ciudadanos nos hacemos, son preguntas que yo hice en la comparecencia del Senado cuando yo tuve que comparecer y son preguntas a las que espero que alguien nos dé respuesta, que un juez lo clarifique y que alguien acabe en la cárcel. Por muchos motivos, entre otros porque una de las cosas que dijo esos días el presidente del gobierno, más allá de esparcir porquería entre operadores privados, es que el gobierno se estaba garantizando que no volviera a suceder. Sin embargo, sabemos que la red eléctrica sigue soportando tensiones, que la red eléctrica sigue soportando momentos de mucha delicadeza que han obligado en varias ocasiones a lo largo del año a levantar el teléfono y pedirle a la gran industria, a la gran empresa, que apague las fábricas, porque si no podríamos sufrir de nuevo un apagón. Es decir, reduzcan ustedes la demanda de energía eléctrica porque podemos tener de nuevo oscilaciones en una red que no está preparada, que esta yo creo que es la clave de bóveda y tú me lo confirmarás o me lo desmentirás, pero la clave de bóveda es que durante estos últimos años se han hecho grandes esfuerzos, gracias al sufrido bolsillo del contribuyente, para desplegar una red renovable brutal en España, con muchísimos megavatios instalados en eólica y en fotovoltaica, pero no hemos preparado, no hemos invertido en preparar a nuestra red eléctrica con generadores de tensión, con generadores de sincronía o de energía síncrona,
para dotar de estabilidad al sistema. Tenemos una red de autovías en las que no pueden circular los coches que hemos creado. Podríamos decirlo de esa manera. Entonces, claro, resulta que el señor presidente del gobierno se le apaga la luz en toda España y dice: no se preocupen ustedes, que no volverá a pasar. Pero ¿no se supone que todavía no sabemos qué ha pasado y usted nos dice que no volverá a pasar? ¿Puede volver a pasar o no puede volver a pasar, Manuel? Desde que pasó, hay un hecho indiscutible que todos conocemos y que venimos publicando regularmente, que es que la forma en la que Red Eléctrica está operando, la red, el sistema eléctrico español, es radicalmente diferente a cómo la estaba operando antes del apagón y el día del apagón. Ahí ya tenemos una pista de cosas que no se estaban haciendo como se Red Eléctrica no sabe lo que pasó y la culpa no es de ellos, pero han cambiado su modo de operar. Ah, amigo. Curiosamente. Y aprobaron de urgencia el procedimiento de operación 7.4 de control de tensiones. Que, según has dicho, llevaba durmiendo desde el año 2020. Justos 5 años. Desde el año 2020, Red Eléctrica había alertado a la CNMC que tenía problemas que iba a tener muchos problemas para controlar la tensión de la red, con la alta penetración de renovables que se venía y con la baja demanda que teníamos, que nadie está hablando de la baja demanda y ahora vamos a hablar porque es extraordinariamente importante, ¿vale? para este tema que nos ocupa. Estamos operando en una cosa que Red Eléctrica ha llamado operación reforzada, que yo se lo traduzco sin eufemismos: quemamos más gas. ¿Por qué? Porque las centrales de gas son potencia síncrona. Son potencia síncrona gestionable. Quiere decir que yo las puedo encender y apagar cuando yo quiera, a placer, a demanda. Eso es gestionable. Entonces estamos metiendo muchas más centrales de gas de ciclo combinado en el sistema para que la red sea segura, para que la red tenga el sincronismo, la inercia, la potencia firme y el control de tensión necesario para que esto no vuelva a suceder. ¿Puede volver a suceder? No podemos poner la mano en el fuego. Sí, yo no soy María Jesús Montero, yo si pongo la mano en el fuego es por algo, ¿no? No la podemos poner, pero la red ahora mismo es mucho más segura y mucho más estable de lo que lo era los días del apagón, los días previos al apagón, y no era algo anecdótico. La red eléctrica española, que es un sistema, tú lo decías antes, que referencia mundial, estable, firme, robusto. Es cierto, yo en mi comparecencia en el Senado estuve un montón de minutos destacando las bondades del sistema eléctrico español. Pero ese sistema, referencia mundial, robusto, estable, lo hemos convertido en un sistema inestable. Lo hemos convertido en un sistema inestable. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una política energética basada en una planificación del gobierno de España que es absurda, irreal, que no se va a cumplir. Una planificación que nos decía que iba a haber mucha más demanda de la que va a haber y de la que hay realmente. Tanto, la gente, los inversores, se lanzaron a invertir en generación. Y ahora tenemos mucha generación y muy poca gente que la compre. Entonces, esto nos lleva a situaciones cada vez más frecuentes donde tenemos un sistema eléctrico en el que hay una alta producción renovable con una baja demanda. Entonces, cuando hay una alta penetración renovable con una baja demanda, lo que se ha decidido es ir metiendo en el sistema cada vez más energías renovables a costa de sacar del sistema cada vez más potencia síncrona. Y en algún momento hemos estado rozando el larguero y el día 28 por la escuadra. Claro. ¿Vale? Y esto pasaba cada vez con más frecuencia, es decir, no es algo nuevo. Red Eléctrica en 2024 publicó un documento donde ponía un gráfico del número de fenómenos de sobretensión y el número de desconexiones de tanto generadores como consumidores que se desconectaban del sistema por fenómenos de sobretensión. Esto es como el diferencial de casa, ¿no? Los plomos de casa vienen una sobretensión, te saltan para proteger el sistema de tu casa y la instalación de tu casa. Una central eléctrica es igual. Si viene una sobretensión y cruza los límites establecidos por mis criterios de seguridad, me voy a desconectar del sistema para proteger mi planta, para proteger mis sistemas, que son extraordinariamente caros, ¿no? Y esto le pasa tanto a la producción como a la demanda.
Hubo muchos fenómenos de sobretensión los días previos al apagón. El día 15 de abril hubo muchos fenómenos, el día 22 hubo muchos fenómenos de sobretensión. Recordemos que el día 22 fue el famoso día donde se desconectó Chamartín por fenómenos de sobretensión, donde Repsol nos avisó de que su refinería de Cartagena se desconectó por fenómenos de sobretensión. Es decir, por favor, no nos digan que nos pilló de sorpresa. El sistema eléctrico español ahora mismo tiene un problema sistémico. Sistémico. No es algo coyuntural, es algo estructural. Tenemos un sistema eléctrico que no está preparado para la situación que vivimos ahora mismo en España, de altísima producción renovable y baja demanda. El problema de la baja demanda es el que ocasiona todo el resto de problemas. ¿Vale? Porque... baja demanda para la generación que tenemos. Claro. Baja de generación absolutamente hiperdimensionada. Hiperdimensionada. Te das cuenta que tenemos estamos consumiendo entre unos... potencia instalada para 3 Españas. Sí. Iba a dar los datos, pero sí, resumiendo es para... para 3 Españas. Estamos consumiendo entre 35 y 40 gigavatios instantáneamente, depende de la hora del día. Hay días que por la noche por igual son 20 y pico, ¿vale? Y en punta entre 35 y 40, depende del día. El máximo histórico fueron 44 o 45 en el año 2007, hace casi 20 años, fue el máximo de demanda histórica de España, pero desde entonces hemos multiplicado la generación por 3. ¿Vale? Tanto tenemos un desacople cada vez mayor entre generación y demanda. Y esto tiene muchos problemas, porque muchos de los problemas de, entre comillas, convivencia en el sector eléctrico son problemas de que no hay espacio para todos, y entonces empiezan las guerras del quítate tú para ponerme yo. O sea, un porcentaje muy alto de la posición antinuclear en España, de ciertos grupos de presión y ciertos grupos de interés, es un quítate tú para ponerme yo. En realidad no son antinucleares, es que saben que si quitan 7 gigavatios nuclear pueden meter mucho más de lo suyo. Es un quítate tú para ponerme yo. ¿Vale? Si tuviéramos mucha más demanda, es decir, si tuviéramos los millones de coches eléctricos que el gobierno nos prometió que íbamos a tener y no vamos a tener, si tuviéramos los gigavatios de electrolizadores para producir hidrógeno que el gobierno nos prometió que íbamos a tener y no vamos a tener, si tuviéramos todo eso, si estuviéramos electrificando la economía, si estuviéramos electrificando el consumo de casas, si estuviéramos quitando las calderas de gas para poner bombas de calor, que no estamos haciendo, y la demanda en España subiera, tendríamos una red más robusta. ¿Por qué? Porque para abastecer esa demanda, primero, podrías meter más renovables en el sistema, pero tendrías también que meter más potencia síncrona. Con lo cual, por defecto, tendrías una red más robusta, algo que no está sucediendo y que parece lejos de suceder, al menos en los próximos años. Por eso, Red Eléctrica ya ha dicho que van a operar en operación reforzada el tiempo que haga falta. Eso que ellos llaman operación reforzada, yo lo llamo operación normal. Lo que siempre debieron haber hecho, lo que nunca debieron dejar de hacer, ¿no? Operar de manera segura, con un mix eléctrico que asegure la estabilidad del sistema y que el sistema no se nos va a caer. Ahora, esto nos está costando una pasta. Desde luego que sí. Tenemos con nosotros a Rubén Folguera, que también va a participar en estos programas, y creo que nos querías dar paso a otros 2 cortes relacionados con los estudios que después se hicieron y que son del pasado verano. Sí, efectivamente. Bueno, el cierto es que la estrategia del gobierno fue siempre, sobre todo, tratar de esparcir las responsabilidades, ¿no? Eximir al propio gobierno y al operador de Redella de las responsabilidades de lo que ocurrió, señalar a los operadores privados, a las empresas privadas, a las eléctricas, y en este sentido Corredor, el día 18 de junio, se pronunciaba en estos términos. Sin embargo, un día antes, Sara Agesen, la ministra de Transición Ecológica, lo que trataba de presentarnos era un informe elaborado en menos de 50 días por un comité, ya sabemos cómo son los comités de expertos en este gobierno, que habían analizado las circunstancias de lo ocurrido, y trataba de convencernos de que la causa era multifactorial. El mensaje más importante que hoy queremos transmitir es que el incidente del pasado 28, el apagón del pasado 28, tuvo un origen multifactorial, es decir, confluyeron una combinación de factores. La causa del cero fue un fenómeno de sobretensiones, como he explicado, una reacción en cadena, desconexiones de generación que a su vez provocaron nuevas desconexiones. Y un día después, Beatriz Corredor lo que hacía era seguir señalando a las empresas eléctricas diciendo que se les había pedido información acerca de lo ocurrido ese día y, sin embargo, no se había satisfecho las demandas del gobierno.
Les puedo asegurar que no toda la información recibida de estas terceras partes ha tenido la calidad deseable ni ha sido tan completa como hubiera sido necesario. Desconocemos si esa información se ha hecho llegar a otras instancias y autoridades. Bueno, Manuel, dos explicaciones, la de Agesen y la de Corredor, que ya llegaron en verano y que, de nuevo, balones fuera. Aquí nosotros no hemos tenido nada que ver, esto ha sido multifactorial y, de nuevo, las operadoras privadas tienen que dar toda la información para que sepamos lo que pasó. Guárdate el comentario, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa porque yo tengo que hacerle una recomendación a todos nuestros oyentes. Sobre todo en estas fechas en las que nos encontramos, navideñas, nos acordamos de las personas mayores a nuestro cargo. Si es su caso, que tienen personas mayores que viven solos, bueno, pues tengan que tener en cuenta que vivir solo no significa estar desprotegido. Si cuidan de sus padres a distancia y les preocupa que les pase algo, tengan en cuenta también que las caídas, los despistes y las urgencias no avisan. No les van a llamar a ustedes por la mañana y les van a decir, oiga usted, hoy se le va a caer su padre por las escaleras. Cada minuto cuenta, sobre todo cuando hay emergencias. Por eso es importante la teleasistencia Durcal, porque van a poder proteger ustedes a sus mayores las 24 horas del día, dentro y fuera de casa. Si tienes una persona mayor a tu cargo y quieres protegerla, infórmate llamando al 910 888 852. Repito, 910 888 852 y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durcal, el reloj salvavidas y no lo olvide, llamando al 910 888 852. Protege a tus mayores porque su seguridad es lo primero. Seguimos con ánimo de lucro en estos programas especiales que les hemos preparado a ustedes de resumen de lo que ha sido el año en las distintas materias y disciplinas económicas. Ya saben que con ánimo de lucro tenemos la economía como bandera y, como siempre, contando con los mejores colaboradores, en este caso con Manuel Fernández Ordóñez, con mi compañero Rubén Folguera, repasando el año 2025 en materia energética, un año muy marcado por ese apagón, y estamos comentando, nos presentaba Rubén antes de hacer esta pequeñísima pausa y estas recomendaciones, las explicaciones que dieron Sara Agesen y la señora Corredor ya en verano, después de que pasara tiempo del apagón, y seguían sin querer asumir ningún tipo de responsabilidad. Llama la atención, ¿no? Bueno, yo de la señora Corredor no voy a hacer más comentarios porque ya ella misma dijo que era presidenta no ejecutiva, es decir, que no sabe de nada de lo que habla, por tanto, y que es una jurista y que no está preparada para el cargo, y por tanto, yo creo que no hay que tomar en serio sus declaraciones, hay que tomar en serio las declaraciones de su equipo técnico que está por debajo de ella, que son los que saben de los que hablan. Por tanto, de Corredor no vamos a hablar más porque es un cargo político y es una comisaria política del PSOE en Red Eléctrica. Con respecto a la ministra, yo creo que la política se ha convertido en el arte de hablar para que nadie te entienda, ¿no? Sobre todo cuando tienes algo que ocultar. ¿Qué es esto de el fenómeno tuvo un origen multifactorial? Pues claro, todo en la vida tiene un origen multifactorial. Pues claro, las pensiones tienen un origen multifactorial, depende de cuánta gente mayor hay, de cuánto viven, de cuánta gente trabaja, de cuánto es el salario medio, de cuánta inmigración tenemos. Claro, todo en la vida es multifactorial. Decir que es multifactorial es como no decir nada. ¿No? Es, una vez más, es hablar para que la gente no entienda lo que realmente pasó, y cuando un gobierno no quiere que la gente sepa lo que realmente pasó, pues es porque saben lo que pasó y a la gente no le va a gustar que la gente sepa lo que pasó. Y es en las que estamos, ¿no? Yo creo que decir que tiene un origen multifactorial es como es insultar la inteligencia de la gente. Evidentemente no estaba Sara Agesen dándole al botón para que se apagara todo. Obvio. Claro, no estaba el señor Pedro Sánchez diciendo que se fundan los plomos. Ni tampoco Red Eléctrica, obviamente. Esto no es algo hecho a propósito. Esto no es algo que alguien haya dicho, vamos a meter renovables en el sistema hasta que esto reviente. Obviamente no pasó eso. Pero ¿no? Fíjate, mira, y yendo al informe, ¿cómo es el informe? La ley que terminan aprobando, que durmió el sueño de los justos desde 2020. El procedimiento de operación 7.4. El procedimiento de operación 7.4, en el que se advertía precisamente de los problemas de sobretensión, donde se advertía precisamente de la gran penetración de las renovables en una red eléctrica no preparada para esa presencia de renovables. Es que si echamos la vista atrás en este 2025 y pensamos, por ejemplo, en el otro gran acontecimiento que hemos vivido y que ha sido un auténtico desastre, que fue la Dana, en la Dana... Inciso.
Que salga el presidente del gobierno a decirnos que en la Dana, la central nuclear de Cofrentes, no ayudó. A ver si tiene el papo de decirlo. No, eso no lo va a decir. Claro. Pero fíjate que lo que sí sabemos, porque se ha publicado, y en Libertad Digital lo hemos publicado, es que existía un informe y un plan para hacer obras en el famoso Barranco del Pollo, porque los expertos y los técnicos ya estaban advirtiendo de que existía un riesgo muy grande de que si desbordaba el Barranco del Pollo se produjera un desastre de las magnitudes que después hemos visto. Un informe y unas obras que durmieron el sueño de los justos y que no se llegaron a poner en marcha, ni siquiera ahora. Es decir, si hoy vuelve a haber una riada y unas lluvias torrenciales como las que hubo y provocaron la Dana, volverá a suceder lo mismo porque esas obras no se llevaron a cabo. En el caso del procedimiento 7.4, estaba encima de la mesa, se redactó, se dijo que había que ponerlo en marcha, pero no se puso en marcha y se decidió no hacer absolutamente nada hasta que el desastre se produjo. Cuidado, es que yo creo que tampoco conviene apuntar únicamente a Red Eléctrica como responsable de esto, porque al final, lo dije antes y lo vuelvo a repetir, Red Eléctrica opera con unos procedimientos de operación que se aprueban en el BOE, pero no los aprueba Red Eléctrica, se los aprueba otra persona, otra institución, ¿vale? Y la CNMC, la Comisión Nacional de Mercado y Competencias, tiene mucho que decir en esto, ¿vale? Cuando esta casa publicó en exclusiva aquella información que yo relaté anteriormente, empezaron a jugar al ping-pong entre la CNMC y el Ministerio para ver quién tenía la responsabilidad. No, es que esto no es mi competencia, no, es que no es mi competencia, es que no es mi competencia. Miren, señores, ha muerto gente. Tengan ustedes decencia. Decencia. Cuando Red Eléctrica, y yo lo interpreto, y así lo dije en la comisión del Senado, a mí más bien me parece que Red Eléctrica estaba gritando, pidiendo auxilio. Es decir, señores, se me viene un sistema eléctrico muy difícil de gobernar. Se me viene un sistema eléctrico extraordinariamente complejo de operar. Y yo necesito unos procedimientos de operación que se adecúen a la nueva realidad del mix eléctrico español. Y necesito que ustedes me actualicen el procedimiento de operación 7.4. Y Red Eléctrica escribió literalmente: porque no voy a ser capaz de asegurar la seguridad de suministro ni la estabilidad de la red. Y lo escribieron de manera literal. Y eso va a la CNMC. Y hacen un sandbox regulatorio. Y se mueven para aquí. Y se mueven para allá. Y entre quítate y no te menes, pasan 5 años. Entonces, miren, el Estado ya sabemos que mucho no ayuda. Pero por lo menos que no moleste. Es decir, si yo te mando un papel, si el papel está mal, me lo devuelves para que te lo haga bien. Y si está bien, me lo apruebas. Pero lo que no se hace es tirarlo en un cajón hasta que alguien se acuerde de que aquello estaba en un cajón. Y cuando hay una tragedia, empezar a echarse las culpas. Primero, negar que aquello estuviera en un cajón. Luego decir que no estaba en el cajón adecuado. Y luego decir que, claro, es que no era yo el que lo tenía que sacar del cajón. Son ustedes unos indecentes. Unos indecentes. No hay medias tintas aquí. Es cierto, y has dado un dato que he olvidado yo al arranque del programa y ponerlo encima de la mesa. Y además me fastidia especialmente porque es muy relevante. Efectivamente, el día del apagón murió gente. Y murió gente porque no funcionó la electricidad por inhalación de monóxido de carbono en algunos casos, otros personas que estaban sujetas a aparatos que les permitían vivir y que precisamente porque no funcionaron fallecieron. Y estaba consultando, algunas fuentes hablan de 8 fallecidos tú imagínate la angustia de una persona conectada a una máquina que sabe que se va a morir. Y pasan horas. Y al final se muere. No, la persona y la familia. En la España del 2025. Y se muere. Porque no hay luz. Porque no hay luz. Como si esto fuera Uganda. Pues esa es España. Y nadie asume la responsabilidad. No. Absolutamente nadie. No solo eso, sino que lamentablemente olvidamos que aquel día murió gente por el apagón. Y a mí me ha pasado en este programa y he tenido, que tú lo has recordado, que efectivamente recordarlo y decir, efectivamente murieron. Según algunas fuentes, hasta 8 personas aquel día,
o en el día posterior, precisamente por el apagón. Y las responsabilidades siguen sin asumirse, ni siquiera deslizarse. Es que en ningún momento, yo aquellos días recuerdo en estos programas, decía, vamos a ver, si hay un responsable del suministro eléctrico en España es Red Eléctrica. Haya pasado lo que haya pasado, hayan saltado los plomos por el motivo que hayan saltado, el primero que tiene que levantar la mano y decir, mea culpa, yo ahora investigaré qué ha pasado, pero es mi culpa, evidentemente, el responsable del suministro eléctrico, de la garantía del suministro eléctrico soy yo, si no está garantizado o se produce un apagón. El único responsable. El único responsable soy yo. Pero es que en ningún momento se han pronunciado esas palabras. Y desde el gobierno en ningún momento se ha deslizado eso. Lo único, Sánchez en los primeros días diciendo que Red Eléctrica era privada, no pública. Faltando a la verdad. Es tremendo. O sea, lo que hemos tenido de este gobierno y lo que tenemos es tremendo, porque de nuevo te pregunto, Manuel, ¿está garantizado que no nos vuelva a pasar? Yo creo que es menos probable que nos vuelva a pasar. Yo creo que la operación reforzada de Red Eléctrica, que nos está costando este año, nos va a costar pues, del orden de 2.000 millones de euros adicionales a los españoles que vamos a pagar. Ya veremos dónde el gobierno lo pretende esconder, esos 2.000 millones, pero los vamos a pagar, los estamos pagando. Hacen que la red sea más estable y que el suministro eléctrico sea más fiable. ¿Que puede pasar algo que nos vuelva a tumbar la red? Pues puede pasar. Pero bueno, estas cosas suelen pasar una vez y luego, bueno, oye, suelen ser un toque de atención que los técnicos suelen escuchar y tomar las medidas necesarias, ¿no? A mí se me antoja difícil que vuelva a suceder, pero... Y en esta operación reforzada, dices gastando más, pero escribías hace unas fechas en Libertad Digital que aquí también está jugando al trile el gobierno. Claro, todo en el sistema eléctrico es un trilerismo continuo, ¿no? Vas escondiendo la bolita, ¿no? Sí, desde hace décadas parece que hay un interés en que el ciudadano no sepa ni cómo funciona el sistema eléctrico, ni cómo se compone el precio de la electricidad que consumen sus casas, ni nada, ¿no? Esto también favorece luego el implementar ciertas políticas pues regresivas y contraproducentes para el bien de los ciudadanos y del país, ¿no? Como se han hecho a lo largo de los últimos años. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que el mercado eléctrico mayorista es una subasta de oferta y demanda, donde los productores van y ofertan su electricidad y los que la quieren comprar van y compran. Es como la rula del pescado, exactamente igual, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la altísima penetración de renovables que tenemos, que comentábamos antes, hay muchas horas del día donde el precio es cero. Porque las renovables tienen unos costes variables muy bajos, unos costes de oportunidad cercanos a cero, y ofertan a cero en el mercado mayorista. Entonces, cuando la oferta renovable supera la demanda total, el precio que se cruza en el mercado mayorista es cero. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que eso es una subasta económica. Pero luego, lo que salga de la subasta económica del mercado tiene que cumplir las leyes de la física. Porque si no, el sistema no funciona. Entonces luego entra la red eléctrica, en lo que se llaman restricciones técnicas, ¿no? Y Red Eléctrica dice, a ver, aquí lo que ha salido es 100% solar, y esto no puede ser, porque un sistema con 100% solar no funciona. Necesito 6 centrales nucleares, una aquí, otra aquí, otra aquí. Necesito 5 ciclos combinados de gas, uno en Cádiz, otro no sé qué. Y necesito que me activéis esas 3 hidráulicas, una aquí, otra aquí, otra aquí. Esa gente no entró en el mercado, quedó fuera del mercado. Pero Red Eléctrica la mete a calzador, ¿vale? Y hay que pagarles. Esos no entran al precio cero que cruce el mercado, esos entran a un precio y hay que pagarles. Y esos son unos sobrecostes. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la política del gobierno consiste en decirle a todo el mundo, mirad qué magnífico y qué maravilloso es el mercado eléctrico español, que los precios son cero. Tenemos unos precios baratísimos. Dices, ya cachondo, pero luego tienes un montón de servicios que son necesarios para que el sistema funcione, que no los estás metiendo en el precio. Entonces te voy a cambiar la bolita de sitio, te lo meto en los peajes, te lo meto en los ATRs, te lo meto donde sea. Y además con un grado adicional de perversión. Y acabo. Que es que hay ciertos consumidores, los industriales electrointensivos, que tienen bonificados los peajes. O sea que encima no lo pagan
pagan mucho menos. Lo vamos a pagar los de siempre, los ciudadanos de a pie, el que no llega a fin de mes, el que tiene el salario mínimo. Ese es el que se va a comer el marrón de los servicios de ajuste. Que es el que lleva comiéndose el marrón del déficit de tarifa por las renovables de hace años, el que sigue pagando los peajes. Pues el que se lo va a comer todo siempre, el ciudadano. Vamos a recordar de la factura eléctrica que pagamos mes a mes o bimensual. ¿Qué porcentaje suele ser? Pues depende del trilerismo que haga el gobierno cada año, porque hay años que te quita el impuesto del 7%, hay años que te baja el impuesto especial de electricidad y te baja el IVA, pero luego te lo sube, pero tal, depende del año, según le interese, para controlar la inflación y seguir vendiendo el relato. Pero entre un 45 y un 55% del precio de la electricidad no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de producir electricidad y llevarla a tu casa. Bueno, para que vean ustedes. Pero como en la gasolina, como en el tabaco. No, pero cada vez que llegue el recibo de la luz, pero cuidado, ¿cuánto les están pagando? Cuidado, que la electricidad tiene un impuesto especial, como si fuera tabaco o como si fuera alcohol. O sea, como si fuera algo que perjudica a la sociedad o como si fuera algo que te genera un sobrecoste y por tanto tienes que financiar unas políticas sociales. La electricidad, que es el bien fundamental sobre el que se asienta el progreso y el bienestar de nuestra sociedad, tiene un impuesto especial sobre el cual luego además se aplica el IVA en una doble tributación. Es terrible, pero es la realidad. Manuel Fernández Ordóñez, no te vayas porque todavía nos queda programa y tenemos que hablar de las nucleares, que sabes que es uno de los puntos calientes del tema energético de este año, y también quiero preguntarte un poco por ese impuestazo que ha decidido mantener el gobierno sobre las empresas energéticas, y también escucharemos a uno de los pocos díscolos dentro del mundo de las empresas que se atreve a alzar la voz y que tiene nombre vasco. Pero ahora nos vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos el boletín informativo de la UNA y regresamos con todo lo demás. Continuamos Con Ánimo de Lucro en este programa especial. Les recuerdo, estamos repasando los principales asuntos en materia energética que nos ha dejado 2025 con este ambiente navideño, después de celebrar la Nochebuena y la Navidad, aquí con don Manuel Fernández Ordóñez, experto en energía, uno de nuestros pilares fundamentales a la hora de entender todo lo que tiene que ver con este sector tan absolutamente regulado, como arrancabas diciendo en el programa de hoy, Manuel, y también con nuestro compañero Rubén Folguera. Sí, aquí seguimos. Aquí seguimos disfrutando y aprendiendo mucho. Aprendiendo sobre todo y disfrutándolo, claro. Desde luego un programa que no sé si igual tendríamos que mandarle el enlace de YouTube a la señora Agesen para que se enterara un poco de las cosas que han pasado dentro de su ministerio. ¿Tú crees que se enteraría? Es muy difícil que alguien cambie de opinión cuando su nómina depende de que no lo haga. Bueno, también eso es también eso es cierto. Sí, pero a lo mejor en su foro interno, Manuel, podría decir. Yo creo que su foro interno lo tiene bastante claro. Sí, ¿no? Sí. No me cabe ninguna Yo creo que duda. está claro. O sea, es una persona inteligente y formada, yo creo que lo tiene bastante claro. ¿Hay un consenso dentro del sector, los analistas, los especialistas que en él os movéis, de que lo que ha sucedido es más o menos lo que aquí hemos contado? Yo creo que de los actores principales del sistema, yo creo que es el consenso más asumido. O sea, yo pienso que los actores principales, y además lo han declarado públicamente y lo hemos visto en estudios y en documentos que han publicado, creen que los fenómenos de sobretensión, que fueron la causa fundamental del apagón, no fueron fortuitos, es algo que se viene incrementando desde hace tiempo, es un problema estructural, y coinciden que el mix programado aquel día no era el adecuado. Yo creo que eso es Vox Populi, y todas las grandes eléctricas lo han dicho ya y lo han publicado y lo han declarado sus máximos responsables. Estoy hablando de directores de operación, de directores de regulación, etcétera. Quiero que abramos otro melón, Manuel, porque nos vamos quedando sin tiempo, y aunque yo creo que evidentemente el grueso del programa lo teníamos que dedicar a ese apagón y a las consecuencias y a cómo lo ha ido gestionando el gobierno, tenemos otra patata caliente en el mundo de la energía que tiene que ver con las tecnologías de generación, concretamente con la tecnología nuclear. Una tecnología que en España, por lo que sabemos, es puntera, tiene un respaldo tecnológico y de seguridad de primerísimo nivel a nivel mundial,
y que ofrece una capacidad de generación eléctrica que satisface aproximadamente el 20% de la demanda en España. Además, es una energía que genera sincronía dentro del sistema, que da sostenimiento y fortaleza al sistema, que es continua, es segura, sirve de base para el sistema y funciona, haga viento o no lo haga sol o sea de noche o esté nublado, la energía nuclear funciona. Aparte, en el tema de la energía nuclear hay un añadido que quiero plantearte, y es que si bien plantearse la construcción de una planta nuclear supone una previsión de costes y una previsión de amortización muy exigente, es decir, yo creo que prácticamente ningún operador se plantearía hoy poner en marcha una central nuclear por los costes que implica y por lo que se va a tardar en recuperar esa inversión mediante la comercialización de la energía eléctrica, pero ya que tenemos las plantas que tenemos, que funcionan estupendamente, que ya ha pasado tiempo de amortización, que ya empiezan a amortizarse, chico, no parece que sea el mejor momento para decidir el cierre de todas ellas, y más cuando otros países desarrollados que han tomado esa decisión han concluido que esa decisión fue errónea y que supuso pegarse un tiro en el pie. Sin embargo, hoy, este año 2025 ha sido un año en el que las nucleares han estado ahí porque Almaraz tiene la espada de Damocles encima. ¿Esto es bueno o es malo? La energía nuclear es, tú lo has dicho, produce aproximadamente el 20% de la electricidad que consumimos en España y lleva siendo un pilar en nuestro sector energético décadas, muchas décadas. Estamos en una batalla ideológica, como tantas otras. No estamos hablando de argumentos racionales, no estamos hablando de un discurso con una planificación política a medio y largo plazo que nos conduzca a otra cosa mejor. Estamos hablando simple y llanamente de sectarismo puro, ¿no? Esgrimido desde aquellos representantes públicos que hemos elegido para que preserven y protejan los intereses de la ciudadanía y del país. Son los que están dinamitando los intereses de la ciudadanía del país. Yo les pregunto, simplemente, en un escenario sin centrales nucleares, respóndame a las siguientes preguntas. ¿El precio de la electricidad sube o baja? Sube. ¿Las emisiones de gases de efecto invernadero, que es eso contra lo que no dejan de darnos la tabarra, suben o bajan? Suben. ¿Vamos a utilizar más combustibles fósiles o menos? Más. ¿Vamos a aumentar la importación de combustibles fósiles de países de dudosa reputación democrática? La vamos a aumentar. ¿Vamos a desequilibrar nuestra balanza de pagos? La vamos a desequilibrar todavía más. ¿Vamos a hacer un sistema eléctrico más vulnerable y menos robusto? Vamos a hacer un sistema eléctrico más vulnerable y menos robusto. Por tanto, si la respuesta a todas estas preguntas es tan evidente que lo es, ¿cuál es el empecinamiento en cerrar las centrales nucleares? Y más aún, ¿cuál es el empecinamiento de cerrar las centrales nucleares cuando todas estas respuestas son las que yo he dado y además después de haber vivido un apagón en el que, insisto, han muerto gente y nadie asume la responsabilidad? Y más cuando Red Eléctrica ha asumido tácitamente la culpa operando la red en una operación reforzada que supone meter más potencia síncrona en el sistema. ¿Usted en este escenario de verdad me está diciendo que la solución a los problemas energéticos de España es quitar potencia síncrona del sistema? ¿Es que nos hemos vuelto locos? Pues sí, nos hemos vuelto locos. Y luego, a este respecto también, esta batalla ideológica de la que hablas, también es una cruzada contra las energías, digamos, que tenemos gracias a la quema de combustibles fósiles. Y en algunas grandes empresas energéticas españolas se ha tomado este discurso, digamos, de buen grado. Sin embargo, hay algunos ejecutivos, como es el caso de Josu Jon Imaz, que han rechazado estas iniciativas, se han puesto en contra, y así en mayo del 24, en la Junta General de Accionistas de la compañía, ante preguntas elaboradas
por Finanzas Éticas y Greenpeace decía lo siguiente. Son los responsables, Greenpeace, Finanzas Éticas y muchas personas como ustedes, movidos por el dogma y la ideología de que el consumo de carbón en el mundo esté subiendo y que las emisiones de CO2 en el mundo estén subiendo. ¿Saben hoy ustedes que tanto defienden la electrificación? ¿Saben cuál es el mayor emisor de CO2 en el mundo? Es la producción de electricidad y de calor, el mayor emisor de CO2 en el mundo. Batalla ideológica, que hay que decir, y yo se lo reconozco al CEO de Repsol, en este caso no ha tenido nunca pelos en la lengua. De hecho, tanto Josu Jon Imaz como el presidente de la compañía, Antonio Brufau, ambos se han pronunciado siempre sin pelos en la lengua a este respecto, y sí están dando la batalla ideológica, que es una valentía por parte de las compañías energéticas. Vaya por delante mi respeto absoluto y aplauso a Josu Jon Imaz, sobre todo por no plegarse a los discursos mainstream y el buenismo woke que nos está asolando, ¿no? Yo creo que, y lo hemos visto en las últimas semanas, y todos habéis sido testigos de lo que estaba sucediendo, como Podemos, en un momento determinado, alguno de sus asesores les debió aconsejar que sacaran de la chistera el conejo de la nacionalización de Repsol. Bien. Esgrimir la nacionalización de una empresa energética en el año 2025, en la España del año 2025, es... ¿Cómo no se nos habrá ocurrido antes? Es decir... ¿Dónde habremos probado esto antes, no? Y no ha funcionado. ¿Quién era el que la tenía nacionalizada? No sé, yo es que... ¿Quién era quien tenía nacionalizado Telefónica? ¿Quién era quien tenía nacionalizado Endesa? De verdad, es que es tan absurdo. De la vivienda, ¿no? Y la empresa pública. No nos vayamos tan lejos. Cuando la alcaldesa, la capitana de la flotilla Merendilla, Ada Colau, llegó a la alcaldesa de Barcelona, decidió hacer una compañía pública de electricidad. A lo mejor los más jóvenes del lugar no se acuerdan. Porque venía a luchar contra el capitalismo salvaje y explotador de las empresas eléctricas y el oligopolio y todo el discurso, ¿no? Y crearon una empresa pública de electricidad que vendía la electricidad más cara que el oligopolio. Bueno. Y de esto no hace tanto, es decir, métanse ustedes en internet y miren, ¿no? Entonces, claro, que ahora venga Podemos, o quien venga, me da igual, el actor es lo de menos, lo importante es el concepto, a nacionalizar Repsol, cuando lo que están haciendo es un mero truco contable, es una falacia de manual. Es decir, decía Irene Montero el otro día, es que Repsol es una de las compañías que más contamina. Decía, no, Repsol es un intermediario que vende un producto que utilizas tú, no Repsol. Repsol no contamina, contaminas tú, porque tienes un coche. Es decir, la señora Irene Montero, en sus excursiones semanales a Bruselas de ida y vuelta, va a consumir más combustibles fósiles y va a emitir más CO2 que el ciudadano medio español en muchos años. Es decir, señora Irene Montero, la que contamina es usted, no es Repsol. Repsol simplemente vende el combustible que utiliza el avión que usted usa. Si usted no volara, el avión no existiría, el avión no consumiría combustibles fósiles. No le eche usted la culpa a Repsol. Es usted la culpable de las emisiones. Y hay que recordar que una de las cosas que está haciendo Repsol, y que además lo hace en contra del criterio del gobierno, pero a favor del criterio que se supone que busca el gobierno y los ecologistas que en el mundo son, que es tratar de reducir la huella de carbono, tratar de que cada vez se contamine menos. Repsol ha dicho, vale, yo lo que voy a hacer va a ser combustibles que no contaminen, que contaminen muy poco. Y así refinan sus desarrollos de gasolinas y de combustibles diésel que contaminan cada vez menos, con tecnología que contamina cada vez menos. Lo que está diciendo Josu Jon Imaz en estos discursos es, ¿pero por qué hay tanto dogmatismo? O sea, o coche eléctrico o nada. No puede haber una solución intermedia que reduzca la huella de carbono de una manera importante, sabiendo además que el parque automovilístico es mayoritariamente de combustión. Bueno, pues a eso se le critica y por eso se le persigue a los señores de Repsol. Pero no entremos al juego. Es decir, no entremos al juego del totalitarismo radical comunista.
Este discurso que se sacan esta semana de nacionalizar Repsol, y la semana que viene sacarán otro conejo de la chistera. Pero ojo con esos conejos de la chistera, Manuel, porque jugamos a esto y terminamos nombrando en Moncloa al presidente de Telefónica. Claro, pero el problema no es... Y entrando con la SEPI... Pero el problema no es estar persiguiendo la bolita que ellos mueven de los conejos que se sacan de la chistera. El problema es saber a dónde quieren ir de verdad. O sea, el problema es saber que esta gente lo que quiere es desmantelar el Estado tal y como lo conocemos. Lo que tenemos que saber es que esta gente quiere desmantelar el progreso de nuestras sociedades tal y como lo conocemos. Y esta gente va a atacar cualquier tipo de institución, empresa, mecanismo o solución que nos lleve a vivir más, a vivir mejor y a vivir con mejores condiciones de vida. Nos quieren pobres, porque su caladero de votantes son los pobres. Sin los pobres no van a ningún sitio. Nos quieren empobrecidos. Todas las políticas climáticas son para empobrecernos. Todas las políticas climáticas son una transferencia de rentas de pobres a ricos. Los coches eléctricos, el mío, me lo ha pagado gente que no llega a fin de mes. Y eso la gente lo tiene que saber. Y me he comprado el coche eléctrico solo para poder decir esto. Los pobres de España me estáis pagando el coche eléctrico. Los que no podéis entrar en Madrid con vuestro coche, hacéis que yo vaya por el Busbao y yo aparque gratis en Madrid y me habéis pagado el coche. Espabilad de una vez. Os están quitando la vida y no os enteráis. Y estáis comprando estos discursos. Y esta gente va a desmantelar nuestro Estado tal y como lo conocemos, nuestras condiciones de vida y nuestro progreso tal y como lo conocemos. Y en esas estamos. Entonces, estar persiguiendo la bolita es que hoy toca Repsol, que no. Que lo que toca es que vienen a destruir tu forma de vida. Y eso es lo que tenemos que contraatacar. De llano y de frente, con trincheras y con lo que haga falta. Que es un poco también la tesis que plantea, ya hablando en términos más académicos, Alex Epstein, ¿no? Por ejemplo, en sus libros, él lo que explica básicamente es que la civilización como tal no ha podido desarrollarse sin la quema de combustibles fósiles, evidentemente, porque era la única forma de consumir energía. Obviamente, o sea, no hubiéramos llegado hasta aquí sin haber consumido las cantidades de energía que consumimos, que venían de los combustibles fósiles y siguen viniendo de los combustibles fósiles. Es decir, el 81% de la energía del mundo viene de los combustibles fósiles. Tanto, estamos en una transición energética. Bueno, déjame hacer aquí un inciso muy rápido. No hemos hecho nunca en la historia de la humanidad ninguna transición energética. Es un concepto falaz, es un concepto falso. Una transición energética, tal y como nos la intentan vender, quiere decir que viene una nueva fuente de energía que desplaza a las anteriores y las anteriores desaparecen. No es verdad, no es verdad. Europa hoy utiliza 3 veces más madera que en el siglo XIX. Europa, hoy. O sea, simplemente los paquetes que todos pedimos en Amazon, todos, estoy completamente seguro que esta gente de Podemos también, o incluso más que nadie, son la mitad del consumo de papel del mundo, es la paquetería. ¿Vale? Entonces, cambiar de nivel de vida, cambiar de estilo, de vida, prescindiendo de los combustibles fósiles, es una utopía. Entonces, el error está en consentir que te convenzan de que se puede hacer. No se puede hacer. Y en el momento en el que creas que se puede hacer, ya te venden todo lo demás. O sea, paremos en la primera trinchera. No podemos vivir como vivimos en los países ricos del mundo sin consumir combustibles fósiles, porque las tecnologías que disponemos a día de hoy no lo permiten. Punto. Esto no es un debate. Esto es la realidad de los datos. Lean a Václav Smil, lean a Jean-Baptiste Fresó, lean ustedes a Alex Einstein, lean a quien quieran que sepa de esto y le dirán que no se puede vivir como vivimos sin combustibles fósiles. Otra cosa es que te quieran llevar a vivir como no vivimos ahora, que es por donde van los tiros. Bueno, todas las teorías ecologistas que pasan por el famoso decrecimiento y aquellos que premian a quien se ducha en lugar de todos los días, pues vete a vivir a Cuba, que no te hace falta de crecer. No han crecido. No, claro, esa es la situación. Pero a mí déjame en paz. Esa es la situación. Es la situación que tiene mucho que ver con las políticas dirigistas, centralistas, en las que se decide cómo se han de hacer las cosas y cuando no dejas que sea el ánimo de lucro y el mercado el que vaya moviendo las cosas. ¿Tú crees que en el año 2025 puede venir alguien a decirte a qué temperatura tienes que poner la calefacción de tu casa?
Es que si hacéis no es que lo crea, es que vienen a decirte a qué temperatura tienes que poner tu tienda. Es que yo mi casa la tengo a 22 grados, pero si me haces una ley para ponerla a 21, la voy a poner a 34. Y voy a abrir las ventanas. ¿Por qué? Porque puedo. No, esa es la Porque cosa. no me vas a decir lo que tengo, es que no te lo admito. No te admito que me digas cómo tengo que vivir. Pero efectivamente lo que quieren es decidir a qué temperatura tenemos que tener la casa, porque ya deciden a qué temperatura tienes que tener tu negocio. Recordemos a Borrell diciéndonos que no nos pusiéramos corbata en verano para pasar menos calor y por eso tirar menos de... Es que estamos... Y te hacen una ley, acordaros de la ley que hicieron cuando la invasión de Ucrania y la luz, los precios crecieron muchísimo, hicieron legislación que te obligaban a apagar las luces de los escaparates de tu tienda. Sí. A la vez que el alcalde de Vigo se gastaba, no sé cuántas luces puso Abel Caballero en Vigo, ¿no? Es decir, a él la ley no le aplicaba. Claro, es decir, es que vivimos en el sinsentido absoluto de la gente que compra este tipo de discursos buenistas que no sirven absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Y tenemos que dejar de entrar en esa espiral. Contando además, Manuel, con que Europa supone el 10% de las emisiones. Menos del 10%. Menos, por tanto, no llega, incluso sí. aunque las redujéramos a cero, la contaminación nos llegaría igual porque... Claro, pero es que ahí hay otro truco contable, Sí. otra bolita que esconder, que es que dice, no, es que nosotros lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Estos claro. se reúnen en las COP y dicen, no, es que Europa, fijaos lo bien que lo hacemos, tenéis que copiarnos porque lo hacemos de lujo. Bueno, lo hacemos de lujo porque tú te has convertido en un país muy rico y lo que has hecho es externalizar tu sector secundario. Claro. Es decir, te has convertido en una economía de sector servicios y, hombre, claro, la gente en su oficina con el ChatGPT pues mucho no gasta. Lo que gastan son la siderurgia, las papeleras, las cementeras, las industrias del cristal, las cerámicas, todo eso que ya no tienes. Porque has externalizado a China. Te dices, es que China contamina mucho. Volvemos a lo de Repsol. No. China contamina porque se lo compras tú. Porque el acero que tú producías antes y ya no produces, te lo está produciendo China y luego lo importas. Si le ponemos a las importaciones la huella de carbono real, vas tú a ver cómo no tenemos tanto de lo que sacar pecho. Es tal cual lo cuentas, pero es la batalla en la que nos han querido meter y curiosamente y lamentablemente pues tenemos cada vez a más burócratas que llegan a tocar poder y gobierno que se dedican a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que encender la luz, cuándo no, y más con paradojas como la que comentabas tú al principio, ¿no? En una sociedad como la española, donde la capacidad de generación energética trasciende y mucho las necesidades de demanda que tenemos, y que si incrementáramos de una manera notable nuestra demanda, podríamos tener un sistema más estable del que tenemos, ¿no? Ese es el contrasentido. No consumáis energía eléctrica. No, pero sí que si consumiéramos más tendríamos un sistema más seguro. De hecho, tenemos un sistema tan kafkiano que cuanto menos consumamos, más caro es. Porque el sistema tiene unos costes fijos que son los que son, y si consumimos menos, más caro sale el kilovatio. Pues más caro te sale. Y si consumimos menos, el resto que nos quedamos, es decir, si todo el mundo se pone a autoconsumir, y en esas horas no pagar a los peajes, o si seguimos subvencionando la industria electrointensiva para que no pague los peajes, pues los que nos quedamos en el sistema tenemos que pagar todo lo que no pagan los demás. Y esto la gente lo tiene que entender. Es decir, que hay unos costes fijos que son muy altos. Es que el sistema eléctrico es un sistema de costes fijos que se financia con ingresos variables. Y esto la gente lo tiene que entender. Si no lo paga otro, lo vas a pagar tú. Y al final pagamos los de siempre. Bueno, claro, obvio. Me da lástima terminar este programa especial con un mensaje tan negativo. ¿Qué te esperas para el próximo año? ¿Veremos en 2026 otro apagón o no? No, yo creo que no. Yo creo que tenemos que seguir haciendo las cosas bien, tenemos que seguir avanzando, pero tenemos que espabilar en el sector energético porque tenemos que dar cabida y tenemos que dar entrada a toda esa inversión multimillonaria que quiere venir del extranjero a establecerse en nuestro país porque tenemos ventajas comparativas claras como precios del suelo, salarios bajos, energía asequible, buen clima, etcétera, etcétera, buen posicionamiento, el tema de redes de fibra para centros de datos. Hay inversiones multimillonarias que quieren venir y no pueden venir porque nuestro sistema eléctrico no les da cabida.
porque no hemos hecho los deberes a tiempo. Hay que remangarse, hay que ponerse a currar, hay que dejarse de menos relato, porque, como dice Anxo Bastos, ahorro, capitalismo y trabajo duro. No hay otro. Mejor broche imposible para este programa. Manuel Fernández Ordóñez, experto en energía, amigo de este programa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Que tengas unas felices fiestas. Igualmente. Lo que queda de Navidad, que lo pases estupendamente, que te traigan muchas cosas los Reyes Magos y que no te atragantes con las uvas. No. Ni siquiera con esos impuestos que nos van a aprobar según nos vayamos comiendo las uvas. Eso será más probable. Yo tengo un toque con eso, que se me las voy comiendo y digo, joder, qué mal me vas están pensando, sentando. cada impuesto. Una cada impuesto que nos ha tocado. Rubén, muchas gracias a ti también. Y a ustedes, señores oyentes, ya ven qué programas les estamos preparando. Espero que los disfruten tanto ustedes escuchándolos como nosotros haciéndolos. Hasta la próxima, ya saben, todos los días, de lunes a viernes a partir de las 12 en Con Ánimo de Lucro.